Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y en este tutorial vamos a revisar un poquito las características del modelo Flexbox de React Native para poder hacer layouts, por ejemplo el que estamos viendo en pantalla, tipo una grilla de ítems. Podemos hacer otro tipo de disposición y otro layout más común, como si fuese un encabezado, un footer y un contenido flexible en el medio. Bien, para el que está familiarizado con el modelo Flex de HTML, el modelo Flex de React Native no dista mucho de esa propuesta. Las etiquetas cambian un poco, pero pensemos en los view como si fuesen los divs de HTML, y cuando queramos meter contenido de texto tenemos que meterlo en una etiqueta de texto, como si fuese una especie de div y una especie de span, porque esto se pone en línea y esto va como bloques, los view. Entonces si yo vamos a importar el componente text, fíjense que nos va a renderizar acá en la parte superior el elemento texto. Bien, una de las primeras cosas que vamos a notar es que, por ejemplo, si utilizamos este modelo de celular con el notch, nos va a tapar el status. Entonces hay un componente que se llama Safe Area View que nos va a permitir posicionar el contenido de nuestro layout utilizando o resguardando esta área segura, digamos. Bien, otra cosa a tener en cuenta en los layouts del modelo Flex de React Native, y en realidad en todo lo que es layout de dispositivos móviles, es que en lugar de ir en un modelo de disposición horizontal, no corre así el flujo de texto, sino que corre vertical, corre de arriba para abajo. Es decir que si yo, por ejemplo, vamos a poner un view, vamos a poner un texto acá adentro, ítem 1, vamos a ponerle un ancho de 100 píxeles, de 100 unidades, y un alto de 100 unidades también. Vamos a ponerle, para poder identificarlo, un color de fondo, background color, de, por ejemplo, coral. Fíjense que tenemos este elemento acá. Si yo duplico este bloque, se nos va a ir para abajo, no se pone hacia la derecha, digamos. Entonces vamos a cambiar acá de color, vamos a poner sky blue y acá vamos a poner un khaki. Bien, fíjense que cada elemento que ponemos se va poniendo para abajo. Bueno, vamos a resolver entonces este primer layout que tenemos acá, en donde tenemos un encabezado con altura fija, un pie con altura fija y un centro que se va a adaptar al contenido restante. Entonces, para eso, en este caso, vamos a sacarle el width a cada elemento. Fíjense que también por defecto nos va a ocupar el 100% de ancho si no definimos un ancho. Y entonces simplemente al elemento del medio vamos a poner que tome como la propiedad flex 1, y vamos a también setear, en este caso, un style que también sea flex 1. Bien, entonces todo el Safe Area View nos va a ocupar todo el documento, y el encabezado tiene una altura fija de 100, el pie tiene una altura fija de 100 y el cuerpo del medio va a ocupar todo lo restante. Bien, con eso resolveríamos el primer layout que teníamos aquí. Si nosotros quisiéramos que ocupe todo, hay dos maneras. Podemos sacar el Safe Area View y lo dejamos simplemente con el view. Y si queremos que esto esté dentro, bueno, simplemente tendríamos que hacer un Safe Area View, y ahí ya nos queda el layout listo
como lo teníamos en la previsualización. Bien, el segundo tipo de layout básico que vamos a realizar es una disposición de los elementos en el que se distribuyan sobre el eje principal verticalmente y centrados horizontalmente, y también distribuidos de manera espaciada proporcionalmente. Vamos entonces a borrar todo esto que teníamos. Iniciamos con un layout básico. Entonces vamos a hacer un view. Vamos a decirle que el estilo sea de un ancho de 100 unidades, el alto 100 unidades. No vamos a ver nada, pero si le damos un background color, vamos a ver que nuestro bloque ya apareció. Lo vamos a duplicar 3 veces y vamos a darle aquí y podemos darle un sky blue. Ahora sí, perfecto. Entonces tenemos los 3 elementos. Como habíamos visto al principio, se disponen de manera vertical. Vamos a decirle que en el eje principal, que se maneja con esta propiedad de Align Items, vamos a decirle que se vayan al centro. Bien, entonces de esta manera podemos decirle que se alineen al eje principal. Podemos también decirle que se alineen a el final de ese eje o al principio, como está por defecto. Vamos a dejarlo en center. Y por otro lado, este eje, vamos a decirle que se distribuyan a lo largo de este eje de manera espaciada proporcionalmente. Eso se hace con la propiedad Justify Content. Entonces, Space Between, y ahí ya se distribuyen de manera proporcional. Si yo quisiera agregarle espacio también alrededor, le voy a poner la propiedad Space Evenly. Entonces, el espacio también se genera alrededor de los elementos. Bien, con eso tenemos ya generado el segundo layout. Y el último layout que vamos a hacer hoy es una especie de disposición de grilla de ítems. Entonces vamos a eliminar todo esto, vamos a comenzar de nuevo. Bien, primero también para repasar cómo se escribe un texto, vamos a generar una especie de encabezado. Entonces para imprimir texto, yo no puedo imprimirlo de manera libre sobre el view, me va a tirar un error. Y acá lo dice bien, tiene que estar dentro de un componente de texto. Entonces acá sí, grid. Bien, si tengo el texto oculto, vamos a asegurarnos que esté dentro de un safe area view. Perfecto. Entonces ahora sí podemos hacer un view que va a ser el que contenga todo el resto de los ítems. Y cada ítem es un view. Entonces para identificarlos, no lo vamos a identificar, simplemente le vamos a poner colores, va a ser más fácil. Entonces vamos a poner style, un width de 100, una altura de 100 y un background color de coral. Perfecto. Si yo esto lo duplico muchas veces, vamos a ver, como habíamos visto al principio, que se van disponiendo de manera vertical. Entonces vamos a ir cambiando los colores. Siempre uso los mismos, solo para distinguir. Bien, ya tenemos un conjunto de colores distintos. Entonces, si yo quiero que estos se vayan poniendo de manera, o sea que la dirección no sea vertical en una columna, sino que sea en una fila de manera horizontal, al elemento padre, al contenedor, voy a decir que el estilo de esta vista va a ser un flex direction fila. Entonces fíjense que se van disponiendo como una fila, pero como no le hemos dicho que se ajuste al final de la línea, se están acumulando y se están desapareciendo por la parte invisible de la pantalla. Entonces vamos a ponerle la propiedad flex wrap, así como la tenemos en CSS, y ahí ya nos permite ajustar la línea y va imprimiendo nuevas líneas cada vez que se queda sin espacio. Vamos a agregarle a todos un margin
de 10. Y vamos a duplicar esto un par de veces más. Bien. Y ahí tenemos entonces nuestro resultado de una grilla realizada en Flex de React Native. Espero que les haya gustado el tutorial y cualquier cosa me consultan en los comentarios. Saludos.